Bueno, para quienes no conocen a Antonella Martí, Antonella Martí es una politóloga, escritora liberal. Quizás la conocieron a veces en los medios debatiendo con alguien de la izquierda. Eh, y bueno, tiene escritos tres libros. El primero se llama La dictadura intelectual populista. El segundo, Capitalismo, un antídoto contra la pobreza, que versa más sobre economía. El primero más sobre política. Y el último, lo que todo revolucionario del siglo XXI tiene que saber. Bueno, en base a ese perfil queríamos entrevistarla y que nos comente un poco, en primer término, sobre bueno, la coyuntura del coronavirus, y lo que desde el liberalismo vemos como un ataque hacia las libertades individuales y el uso político de la pandemia. También vamos a preguntarle sobre uno de sus últimos libros, especialmente sobre las características del socialismo latinoamericano, de los líderes políticos carismáticos al estilo Chávez. Y también, si nos queda tiempo, vamos a hablar un poquito de la batalla cultural y bueno, el rol de los intelectuales, de los think tanks, en esta batalla cultural que se da en todos los órdenes, pero me interesa fundamentalmente en el ámbito de la enseñanza universitaria. Antonella, haciendo alusión a tu último libro, donde vos dedicás largos párrafos a hablar sobre las personalidades, las características de los líderes estos socialistas, marxistas, bueno, que todos mutan de nombre. ¿Qué características, qué similitudes y qué características peculiares tienen en común o diferencias entre los líderes socialistas históricos o marxistas como Lenin, Mao, bueno, Kim Jong-un de Corea del Norte, y los latinoamericanos? ¿Qué tienen de diferente y de parecido, no? Bueno, yo creo que hay muchos aspectos que se comparten, ¿no? Entre tal vez es porque no son, digamos, dos cosas distintas, sino que son sistemas y socialismos que se van retroalimentando, ¿no? Creo que eso es un aspecto que tenemos que tener bien en cuenta, es decir, nosotros hablamos de Cuba a lo largo de la región y del mundo, pero todo lo que Cuba implementa en países como Venezuela, países como Bolivia, hasta el momento, ¿no? En el que estuvo Evo Morales, otro caso de Venezuela, bueno, insisto, Nicaragua creo que es uno de los países a los que tenemos que ponerle mucho ojo, pero todas esas políticas que implementa Cuba y esa estrategia implementada por Cuba, es algo que Cuba y el régimen de los hermanos Castro aprende, por supuesto, de la Unión Soviética, ¿no? Y en un sistema, ¿no? En un entramado con esa Unión Soviética en su momento que tenía cientos de a los campos de concentración del nacionalsocialismo, ¿no? Creo que esas son cosas que tenemos que tener en cuenta porque es un engranaje, digamos, de ideas y de personas nefastas de la historia que creyeron en esta misma idea, tal vez algunos con algunos aspectos un poco más, no sé, totalitarios, otros que quizás jugaron un poco más a la democracia, pero creo que todos forman parte de la misma manera, ¿no? Y yo creo, a ver, en el caso, a ver, tal vez una coincidencia, no sé si es una coincidencia o qué, pero si comparás ciertos casos o ciertas situaciones, por ejemplo, Juan Domingo Perón, Fidel Castro, Hugo Chávez, tres personas que en su momento dieron o intentaron, ¿no? Tuvieron su participación democrática, porque no nos olvidemos que eso también es parte del peronismo, ¿no? Juan Domingo Perón se inserta, ¿no? En la política argentina formando parte de un gobierno de facto. Son cuestiones son aspectos que tenemos que tener en cuenta, pero bueno, por el lado de Fidel Castro y de Hugo Chávez son personas que hacen intentos de golpe de Estado, son
llevados a prisión, como también pasó con Juan Domingo Perón, y después son liberados, ¿no? Liberados arbitrariamente por los gobiernos de turno que subestiman el peligro de estos personajes y de estos terribles venciendo a través de ese populismo o socialismo emocional, ¿no? Que siempre juega con estos aspectos de la psicología y de las emociones humanas, y creo que, bueno, esos son ciertos aspectos que tenemos que tener en cuenta y que forman parte, ¿no?, de estas coincidencias. Pero si lo pensamos tal vez en el socialismo del siglo XXI, pensémoslo en el siglo pasado. El siglo pasado también tuvo su ola de populismo, ¿no? No nos olvidemos, vuelvo a insistir, década de los 30, década de 40, Juan Domingo Perón, Lázaro Cárdenas, Getulio Vargas, personajes que empujaron una idea populista y que van, digamos, generando estos ciclos terribles para la historia universal, ¿no? Antonella, cuando vos ves, si uno ve toda la película o va encadenando todos los hechos, como por ejemplo la salida del Mercosur, bueno, de hecho el gobierno está prácticamente gobernando eso, ¿no? El arribo de los médicos de Cuba, el discurso antiempresa de Alberto Fernández, ¿no? La Sí. liberación de los presos, en todo ese contexto, ¿es posible, vos ves que es posible, hay que verlo con mucho peligro, una mutación del kirchnerismo hacia formas, algunos te hablan de que tiene una matriz social, económica muy diferente a Venezuela, esto no va a pasar aquí, bueno, cosas así. Cuando uno ve todas esas cosas en tan poco tiempo, a veces asusta, ¿no? Sí, sí, y vos sabés que justo ayer estábamos en una conversación organizada por el Leadership Institute de Perú, que tiene varias sedes, ¿no? Tiene, por supuesto, la sede principal en Estados Unidos, pero también tiene en Chile. Y estábamos compartiendo con María Corina Machado, esta líder real, opositora de Venezuela, liberal, verdaderamente liberal, y estábamos hablando principalmente de estos aspectos, ¿no? Y de cómo en Venezuela decían, no, bueno, nosotros nunca vamos a llegar a ser Cuba. Se convirtió en una filial, ¿no?, de Cuba. Sí. Entonces, a ver, la libertad, obviamente, Argentina tiene un sistema bastante particular, ¿no? Con una constitución también, que creo y con una sociedad también, una sociedad argentina que le ha puesto o que ha sabido ponerle freno muchas veces a estos intentos y a estos avances, ¿no?, por parte de los gobiernos kirchneristas a lo largo de estos últimos años y de estas últimas décadas. Pero yo creo que la libertad es algo que se tiene que defender siempre. La libertad, la democracia, las buenas ideas, el Estado de Derecho, la propiedad privada, son valores y factores que son determinantes, ¿no?, a la hora de tener países prósperos, y no solamente pensando hacia ese camino, porque si no, si vamos en el camino en el que estamos, lamentablemente, y sí, cualquier país, ¿no?, puede caer en el riesgo de convertirse en una Venezuela, en una Cuba, todo a lo largo de América Latina. Una de las cosas que noté en tus libros, bueno, también cuando expresas tus opiniones, es que muchas veces la juventud, inclusive la juventud liberal, desconoce, ¿no? Hechos irrefutables, incuestionables en la historia, desde cuando hablas de los fracasos y de los genocidios que se cometieron en nombre de la igualdad, ¿no? En el caso particular de Latinoamérica, en tu rol de directora, ¿cuál crees vos que podría ser el origen o la causa primigenia de esta obsesión latinoamericana? Resurge y resurge a veces con más vigor, ¿no? Sí. Y está muy presente en toda Latinoamérica, ¿no? Pareciera como que es algo muy nuestro, digamos, porque por ejemplo uno ve Europa del Este, el comunismo es una mala palabra, digamos, ¿no? Y acá pareciera que Totalmente. Bueno, a ver, yo creo, y en eso siempre recomiendo la lectura de Carlos Rangel, leer a Carlos Rangel, del buen salvaje al buen revolucionario, porque es un libro que explica muy bien las raíces tal vez torcidas, como lo explica en su título incluso Carlos Alberto Montaner, otro gran autor y mentor incluso dentro de las ideas de la libertad. Yo creo que este aspecto es algo que tenemos que llevar un poco hacia esa herencia, ¿no? A la herencia que
heredaron, ¿no? las colonias de las coronas. Si bien yo creo que en esto hay que hacer una distinción que yo cada vez que puedo la menciono porque me parece importante, ¿no? ¿Por qué un país como Estados Unidos pudo tomar cierto rol institucional y ciertas medidas económicas que formaron parte, digamos, de un sistema que no se tergiversó, que no se manipuló y que no se usó para el humor y el gusto de los gobernantes de turno, ¿no? Y por qué en América Latina, al contrario, se hizo y se deshizo lo que se quiso hacer en su momento, incluso actualmente, con las instituciones. Y volvemos otra vez, instituciones, ese es el tema. Entonces yo creo que, a ver, los Estados Unidos, el nacimiento, ¿no? de Estados Unidos se impulsa bajo la base de qué, de qué premisas, digamos, la idea de la búsqueda de la propia felicidad, de la propiedad privada y de la libertad, ¿no? Son aspectos que Estados Unidos y que los padres fundadores toman de esa famosa Revolución Gloriosa de 1688 de Inglaterra, que estuvo inspirada por pensadores como John Locke, ¿no? O incluso los Levelers, que son también otros personajes bien importantes de la guerra civil inglesa. Entonces, Estados Unidos tomó una buena herencia, una buena, digamos, unos buenos valores, ¿no? que fomentaban la libertad de mercado y que incluso fue una revolución, si lo pensamos, la revolución, que eso también, esa parte de rebelión es algo que nos tiene que dejar el ejemplo. Ahora, ¿qué hicimos en América Latina? En América Latina optamos tal vez por seguir las ideas de la Revolución Francesa, y después, por supuesto, con esta revolución cubana que optó por las ideas de la revolución bolchevique, y todo ese engranaje formó parte de lo que hoy conocemos como el socialismo del siglo XXI, con la revolución bolivariana tan nefasta que tanto daño le está haciendo a América Latina, porque tiene este distintivo, ese socialismo del siglo XXI, que es el uso del dinero y del narcotráfico y de las grandes mafias mundiales, que incluso el terrorismo islámico, que está operando en América Latina por entrada directa desde Venezuela, ¿no? Por estos personajes que hay en la cúpula del régimen narcocriminal venezolano, como Tarek El Aizami, Diosdado Cabello, por supuesto Nicolás Maduro y otros personajes que también encabezan este círculo y este eje tan nefasto para toda la región. Entonces, cuando podamos deshacernos de ese sistema que, digamos, es como la manzana podrida, ¿no? Lamentablemente, ese régimen narcocriminal va a seguir expandiéndose. ¿Por qué? Porque tiene una manzana, además, mucho más grande detrás que la que le sigue empujando, que es Cuba. O sea, es un régimen de 60 años, a ver, más de medio siglo, aprendimos a convivir con una dictadura así tan cerca, entonces, bueno, hoy estamos pagando las consecuencias. Cuando uno ve, por ejemplo, después el certificado, de lo que muchos creían era el certificado de función de este sistema político y económico, ¿cómo crees que la izquierda ha logrado esa reconfiguración? Cambió básicamente su discurso. Vos en alguno de tus libros hablas sobre el uso del lenguaje, la construcción del discurso, ¿no? Cómo, o sea, la izquierda ha logrado monopolizar el discurso, la gente de los centros educativos, de los medios, de los clubes, como lo dice Gramsci, ¿no? ¿Cuál crees que ha sido la virtud? Porque evidentemente en eso lo hacen muy bien, ¿no? Para imitarlos. De cómo construir un personaje, de cuando uno ve cómo el Che Guevara sigue siendo un ícono de la izquierda, inclusive del movimiento LGTB, cuando odiaba a los homosexuales, era homofóbico, y uno ve que hasta aparecen las marchas del movimiento LGTB, o el intento, por ejemplo, cómo en tan poco tiempo lograron hacer de un ignoto artesano, como Santiago Maldonado, como el ícono de la lucha mapuche, digamos. Entonces, evidentemente ellos han desarrollado estrategias que nosotros liberales no las tenemos, comunicativas, evidentemente, y bueno, vos has apelado también a algo que hacen muy buen uso, que es lo emocional, ¿no? Evidentemente, por eso apuntan por las minorías, el feminismo, el LGTB, indigenismo,
de colonialismo, etcétera, ¿no? Porque se han transformado. ¿Cómo Y ves hay vos ese tema? varios aspectos, ¿no? Yo creo que por parte del marxismo, al menos, o del socialismo y estas ideas nefastas, por supuesto está ese mensaje emocional que muchas veces manejan, esa manipulación, esa tergiversación de las palabras, la utilización del lenguaje para manipular y para, como bien decía, ¿no, Antonio? Cómo opera, digamos, ese modus operandi que tiene el socialismo, pero además de todo eso, digamos, yo creo que hay otro aspecto fundamental que tiene mucho que ver con a, a, al mundo, ¿no? Liberal, o a las ideas o al menos a las personas que nos manejamos, ¿no? En el mundo liberal, de que nos hemos quedado lamentablemente muchas veces hablando solo de economía, hablando solo de teoría económica, de conceptos, y creo que, a ver, y esto lo digo siempre, el liberalismo es mucho más que economía, el liberalismo es mucho más que libre mercado, el liberalismo es mucho más que libertad económica. A ver, no podemos hablar únicamente de inflación, de gasto público, de reducción de la presión tributaria. O sea, el liberalismo es mucho más que todo eso. O sea, el liberalismo ha sido pionero en la defensa de los derechos de la mujer, incluso, y hablando de los derechos de la mujer como igualdad ante la ley, ¿no? Digamos, que todos seamos iguales ante la ley, no digamos, que unos tengan No más privilegios. o beneficios que otros, no, sino igualdad ante la ley, porque es una cuestión, es un hecho y es algo histórico que no se puede negar, ¿no? Pensar simplemente al año 1900, las únicas mujeres que votaban en el mundo eran las de Nueva Zelanda. Entonces, casos así, y hemos tenido a grandes pensadores del liberalismo como John Stuart Mill o Jeremy Bentham, que en su momento hablaban del matrimonio arreglado como una manera de esclavitud, que hablaban a favor de que las mujeres puedan humanidad primero era propiedad del padre y después pasaba a ser propiedad de su esposo, ¿no? Y creo que en capitalismo, en liberalismo, bajo las buenas ideas de la libertad, no solo la mujer, sino todos los individuos terminamos siendo mucho más libres y podemos llevar adelante eso que Alberto Venegas Lynch dice, ¿no? Que es poder cumplir con el respeto irrestricto por los proyectos de vida de los demás. Entonces yo creo que el liberalismo es mucho más que economía, es mucho más que libre mercado, incluso, por supuesto, bien sabemos, ¿no? Abarca la división de los poderes, abarca el Estado de Derecho, abarca la propiedad privada, los derechos de propiedad, y todos estos aspectos fundamentales, pero también tiene mucho que ver con las libertades individuales, con que el individuo pueda consumir lo que quiera, pueda hacer con su cuerpo lo que quiera, pueda tomar sus propias decisiones, y teniendo en cuenta siempre que la libertad va de la mano de la responsabilidad, porque ese es un concepto básico y clave de todo liberal, ¿no? Entonces, yo creo que esos, digamos, son algunos de los aspectos que tenemos que tener en cuenta. Y digo, ¿por qué los liberales no estamos hablando del medio ambiente? Esto también lo decía ayer. ¿Por qué no hablamos de cómo las economías liberales o las economías más abiertas son las economías que menos contaminan? ¿Por qué? Porque primero tienen mayores avances científicos, mejor desarrollo de infraestructura, y después cuando ves a los países socialistas, ves un país como Venezuela donde la gente bota la basura, los desechos y todo a los ríos, y se termina generando contaminación. O sea, las ciudades que más no están en los países más desarrollados y más abiertos, al contrario, están en los países más intermedios. Entonces yo creo que esas son banderas que tenemos que empezar a retomar, ¿no? Incluso la legalización de las drogas, en términos también de libertades sexuales, son muchas banderas que se han dejado de lado y que creo que son fundamentales para entender el liberalismo como un conjunto, ¿no? de ideas y de conceptos que nos van a mostrar, digamos, y nos van a permitir a los individuos, a cada uno, ¿no? Con su individualidad. Y es algo a lo que le lleva mucho la contra el socialismo. El socialismo te dice, no, te hablan de esa igualdad de la que hablabas vos antes, Adrián, que creo que lo mencionaste muy bien. ¿Por qué? Porque estos socialistas te hablan de igualdad material o igualdad de oportunidades. No existe, nadie va a tener las mismas oportunidades que nadie porque cada uno tiene características y aspectos distintos, nadie es igual Y a nadie. proyectos de vida diferentes. Proyectos de vida. Deseos, gustos, necesidades, y ahí está el gran problema cuando surge
esta fatal arrogancia de la que nos hablaba Hayek, ¿no? De tener un gobernante o a un burócrata atrás de un asiento, atrás de un escritorio, que decida por nosotros cuánto valen las cosas, control de precios y se pongan con el superestado y esa creación tan nefasta. Bueno, la bandera que también se apropió, por recién haces alusión al ecologismo, ¿no? Que ellos lo llaman ecología política, que es marxismo puro, porque hablan más de marxismo que de ecología. Cuando uno ve la historia de la Unión Soviética, bueno, de China, el día que algún día cuando caiga ese sistema perverso que es el sistema chino, justamente uno de los problemas de las grandes catástrofes ecológicas es el secretismo y el control de la manipulación de la información. Lo vimos desde Chernóbil hasta bueno, el manejo del coronavirus, ¿no? Que justamente lo callaron hasta que era inmanejable, ¿no? Pero otra de las grandes banderas del neomarxismo, el marxismo cultural, es el feminismo, y quería aprovechar que vos tocaste el tema también, y porque leí cuando fue el tema de tu censura, bueno, lo que opinaban ahí alguna gente del progresismo, entre comillas, de la Universidad de Rosario, y inclusive leí algunos artículos de un diario que se llama algo así parecido a Página 12, creo que es Rosario 12, algo así, porque eso era como un atentado, tu charla era un peligro, era una charla antiderechos. Sí, ¿Cómo manejas eso vos? Esta es la doble moral, es la doble vara de estas personas. A ver, hablan a favor de el feminismo y de la mujer, pero después quieren censurar a una mujer. Es un poco raro, digamos, y eso forma parte de esta hipocresía de todas estas personas que se hacen llamar, ¿no? Progresistas y estatistas y estos socialistas que tenemos a lo largo de nuestro país, pero por supuesto forma parte de esa hipocresía, ¿no? No, ninguno de ellos vive de la manera en la que dice pensar. Les encanta hablar en contra de la propiedad privada, pero bien que cuando pueden, viste, invierten, compran su casa y no la abren, digamos, para todo el mundo. Y lo mismo con el tema de la riqueza. Estos personajes hablan a favor de la redistribución de la riqueza, pero sí, claro, redistribuir la riqueza ajena, la riqueza de los demás, ¿no? Porque la propia a ellos jamás, no nos olvidemos. Fidel Hugo Chávez con una fortuna de 700 millones de dólares. Y así fue en todos los casos, así es en el caso de Corea del Norte, así fue en la Unión Soviética con Stalin, que prácticamente era el dueño completo y absoluto de la Unión Soviética. Entonces vemos a todos estos personajes que incluso también en la coyuntura mundial, a personas en España como Pablo Iglesias, una persona tan nefasta que incluso fue con su partido Podemos financiado por el chavismo y por el dinero ilegal del narcotráfico que viene desde Venezuela, una persona que habla a favor de la redistribución de la riqueza y que el comunismo, y terminás viendo cómo viven en mansiones y con todos los lujos y bien contentos. Entonces, la verdad es que son hipócritas. Esa es mi respuesta a este planteamiento, Adrián. Para mí son todos muy hipócritas, ninguno vive de la manera en la que dice pensar, y por supuesto porque les sirve manipular a la gente, les sirve usar un mensaje tan nefasto como para llenarse los bolsillos y hacer... La izquierda, especialmente la izquierda moderna, ¿no? Por lo menos lo que yo avisoro en el ámbito académico especialmente, las contradicciones, ¿no? Y la falta de coherencia, lo cual creo yo que les quita autoridad intelectual, ¿no? Yo veía en la universidad todos los pronunciamientos en contra del golpe de Estado, del intervencionismo yanqui en Bolivia, cuando era lo de Evo Morales, mientras al mismo tiempo hablaban de la represión de Piñeras y que caiga Piñeras y tenía que renunciar a Piñeras, cuando Piñeras había sido, y Chile, un ejemplo de alternancia con la izquierda, ¿no? Y bueno, eso fue de las hipocresías, ¿no? A las que hacía en la caída de Evo Morales, sin contar por supuesto los detalles de todas las reformas constitucionales, todos los tramullos que hizo Evo Morales para mantenerse en el poder, ¿no? Pero al mismo tiempo esa misma izquierda que habla de derechos humanos no menciona nunca las milicias cubanas en Venezuela, que es también un intervencionismo, no menciona nunca las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua por parte de Ortega, ¿no? Bueno, ni hablar de Venezuela, y
Y bueno, a uno a veces le cuesta considerarlos serios, intelectuales serios, a esta academia progre, que está un poco enquistada en las universidades, ¿no? Y en los ámbitos académicos, justamente por esas grandes contradicciones. Yo a veces no sé si es una defensa de los privilegios de trabajar en el Estado, de los subsidios del Estado, cuando uno ve que en algunos organismos de investigación basta por la mente, ¿no? Cuando, bueno, ahora se ha visto que todas las falencias que tenemos en el sistema de salud y lo que se gasta en subsidios de investigación en todo lo que tenga que ver con política de género. O sea, pareciera que es el único tema importante en el cual investigar, ¿no? Eh, Te quería consultar fundamentalmente cómo crees que se puede combatir este tipo de adoctrinamiento, una cosa sutil, una bajada de línea, ¿no? Ahora es abierto, directamente vos ves docentes de secundario, años contándoles del neoliberalismo y que el socialismo es pensar en el otro, tiene que ver con la solidaridad, mientras que el liberalismo, que le llaman neoliberalismo, es de los ricos, y así esa bajada de línea que está llegando a chicos de la primaria y secundaria, pero tiene su origen en la universidad. Todo un sistema que está en todos los órdenes de gobierno de la universidad, ¿no? Y que a su vez tiene que ver con la política universitaria, ¿no? Sí, bueno, incluso recién cuando lo mencioné, y pensar que uno tiene que financiar con sus impuestos, con este robo, ¿no? Porque para mí el impuesto es prácticamente un robo, y se ha convertido en un castigo al éxito. Financiar los aspectos o las ideas monopólicas muchas veces de estos personajes que se enriquecen, insisto, se enriquecen, y muchos sindicalistas también, y que forman parte de todo ese día. A ver, es un dinero que va ¿para qué? Para enriquecer a los que tienen la universidad o la escuela o lo que sea a cargo, ¿no? Es todo un dinero que se malversa y que nunca llega, digamos, a donde tiene que llegar supuestamente, ¿no? Para ellos. Pero yo creo que eso es uno de los aspectos que tenemos que considerar y que, a ver, en lo que hay que ponerle el ojo es en la importancia de tener calidad, una educación con calidad. A ver, ¿dónde se encuentra la mejor educación? Bueno, pensemos en los países que aplican distintas medidas, los países que recurren al sistema de voucher educativo, por ejemplo, como uno de los sistemas para destrabar, ¿no? Esa manipulación de dinero que no llega a donde supuestamente debería llegar. Yo creo que es un poco por ahí. Por supuesto, esa reforma en el sentido educativo y también tener libertad de currícula, ¿no? Que es algo que se necesita urgentemente, urgentemente. Y además de todo eso, seguir fomentando libertad de expresión, seguir fomentando las ideas de la libertad en los medios de comunicación, pero vuelvo a insistir, o sea, no solamente quedarnos en la parte económica, porque si nos quedamos en la parte económica, esto no avanza. El libre mercado, la importancia del capitalismo, la importancia de tener economías abiertas, prósperas, es lo que nos hace progresar, pero también necesitamos el resto de los aspectos que son lo que te hacen también sostener esa libertad, ¿no? Del individuo que tanto se necesita. El Estado de Derecho, el concepto de Estado de Derecho, y también la idea de que uno puede elegir quién lo gobierna, ¿no? En el país, pero que también puedas elegir que esa persona te deje de gobernar, porque cuando pasas cierto límite ya no hay vuelta atrás, ¿no? Como pasa al menos ahora en el caso de Venezuela, que pasó tanto tiempo y que se atropellaron tanto las instituciones que, bueno, se avasalló completamente contra toda posibilidad de salida por vías, digamos, democráticas, ¿no? Hoy en Venezuela. Venezuela lo único que va a poder salir, o sea, lo único que va a poder sacar a ese narcorrégimen que está ahí hoy en el poder es la fuerza, o sea, esa gente no se va más. No se va ni con referéndum, no se va ni, digamos, con estos intentos de diálogo, ni con elecciones, porque son nada, o sea, esas personas van mucho más allá, digamos. Recién hablábamos con qué personas y con qué grupos o con qué mafias operan y con quiénes temas. Entonces, bueno, yo creo que es un poco el aspecto por ahí y empezar a entender que no tenemos que caer en esta idea del subsidio constante, ¿no? Porque si las políticas de subsidio fueran buenas,
digamos, de cada vez menos subsidios y la verdad que lo que vemos es que siempre pasa lo opuesto. Crecen, generando más subsidios, más planes sociales, en Venezuela más cajas CAP, o sea, todo un sistema que es bastante perverso porque lo que hace el populista es que te pone un cartel de pobre en la cara y te dice que si no fuera por él vos no podrías vivir, no podrías comer, no podrías subsistir, entonces generan eso, generan... Claro, pobre y dependiente, si fuera un Totalmente. rehén electoral. Exacto. Pasamos, Antonella, algunas preguntas que dejaron en el Instagram algunos seguidores dentro del Partido Libertario. La primera pregunta es si ves algún país de Latinoamérica inmune al socialismo. Yo solía creer que Chile, pero vos ves algún país con instituciones sólidas y en Latinoamérica, ¿no? Que vos sos muy conocedora de la realidad latinoamericana. Bueno, la verdad que eso varía bastante, ¿no? Porque si bien vemos que puede haber algunas veces ciertos gobiernos con un tinte que no es socialista, sino que tiene más tendencias hacia apertura de mercados, ¿no? Y hacia nuestras ideas, vemos que siempre hay como una constancia de ese peligro del retorno del socialismo y del populismo. Entonces, muchas veces esos gobiernos que intentan hacer algo distinto primero tienen que solucionar los problemas que deja el socialismo y en toda esa maraña, en todo ese proceso, por supuesto. Yo creo que esto es una cuestión de generar conciencia a lo largo de la región. Si bien hemos visto, ¿no?, países consolidados, al menos en términos institucionales, y que vemos que avanzan lamentablemente en los últimos, en estas últimas décadas, ¿no? También se ha impulsado mucho desde siempre, ¿no? Creo que esto es algo que pasa en Chile, esta idea del crecimiento del Estado en ciertos aspectos, y cuando uno descuida esas cosas, viste, bueno, por supuesto, también hay que tener en cuenta el rol que cumple el Grupo de Puebla, el rol que cumple el Foro de Sao Paulo, la estabilización de los países, eso es algo que vimos el año pasado, algo que no se puede negar, pero bueno, hoy en día yo veo, por ejemplo, el caso de Uruguay como un país que al menos está mostrando un perfil un poco más ameno a nuestras ideas y que, bueno, tal vez pueda ir perfilándose como el modelo, pero bueno, claro, por supuesto, tenemos países después como Colombia, países como Perú, que si bien han tenido una senda, digamos, un sendero de constancia por ciertas políticas públicas, vemos que siempre están ante el peligro de esa izquierda, ¿no? Como pasa en Ah, Chile, en otros países. claro, Colombia con Duque. Eh, ¿Y vos crees que bueno, venían agrandándose el aparato estatal y otras personas sostienen que Chile, que bueno, que los gobiernos tanto de Piñera, de centro derecha, descuidaron la batalla cultural? Te he escuchado hablar varias veces sobre el tema de la batalla cultural. ¿Qué entendés vos por batalla cultural? Y bueno, y si coincidís con que en Chile se dejó la batalla cultural y tenés ahora toda una generación de millennials o centennials que hablan, levantan la bandera, como pasa con un amigo mío venezolano de Córdoba que me dice, yo trato de explicarles todo, pero es inconcebible. Él dice, yo tuve que dejar mi país, todo por ese, lo he vivido en carne propia, ¿no? Pero bueno, pareciera que... Lamentablemente a algunos países no aprenden hasta que les toca vivirlo, ¿no? Y a muchas juventudes también, no aprenden hasta que les toca vivirlo, sí. Es muy divertido, puede sonar muy lindo hablar a favor de estas revoluciones marxistas y de lo honorable supuestamente que fue Ernesto Che Guevara, que para mí fue un asesino sanguinario, eso es algo que no se puede negar. Totalmente de acuerdo. Estaba a matar y que lo confesó y que incluso en países como Estados Unidos pasa, donde tenés a todas generaciones, digamos, de jóvenes que defienden al socialismo, que defienden a personas como Bernie Sanders, que defienden a personas como Alexandria Ocasio-Cortez, y uno, digamos, no entiende cómo puede suceder eso. Y claro, ¿por qué pasa eso? Porque muchas veces la educación no toca los temas que tiene que tocar, o tal vez no muestra ambas caras de la historia, y porque el socialismo y el estatismo y ese populismo tiene ese aspecto tan camaleónico, ¿no? Y que va siempre detrás de una máscara porque busca esconderse,
escucharse, y a ver, yo creo que esto es algo histórico y que tenemos que tener en cuenta. A ver, esas ideas que en las universidades no lo enseñan tampoco, nadie te habla de las muertes del comunismo soviético, nadie te habla de los gulags, nadie te enseña de los gulags, nadie te enseña de las UMAP, que eran las unidades militares, que eran prácticamente como los gulags, pero en Cuba. Entonces, mientras no se cuente esa otra cara de la historia, lamentablemente vamos a seguir por ese sendero, y la batalla cultural va a perderse, ¿no? En esa deconstrucción de la historia a mí me llama la atención, porque enseño historia inglesa en la universidad, cómo la izquierda se las ha arreglado para, de alguna manera, limpiar a esos grandes personajes o recontar, reconstruir la historia, ¿no? Porque uno ve, hay como un consenso total en rechazar, qué sé yo, está prohibido la palabra fascista, todo el mundo condena a Hitler, la bandera comunista, que, bueno, como lo acabas de decir, se llevaron Mao, bueno, en China, 150 millones de personas masacradas, sacrificadas, campos de concentración, y por qué esos símbolos de la izquierda gozan de aceptación, digamos, porque de pronto yo no veo una marcha de gente con la bandera, con la esvástica, digamos, ¿no? O sea, porque todo el mundo tiene cosas iguales o peores, en términos numéricos por lo menos, goza de ese perdón, digamos, o ese olvido. Mira, yo creo que al menos en el caso soviético tiene mucho que ver con el lado del que quedó la Unión Soviética cuando termina la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Tal vez el manejo o la propaganda o o el buen visto que tiene muchas veces esa Unión Soviética, al menos personajes como Stalin, tiene mucho que ver tiene mucho que ver con eso, ¿no? Y que también fueron países herméticos en los que al menos el caso de la Unión Soviética, como también lo es ahora Corea del Norte, como lo es Venezuela, como lo es Cuba, países herméticos donde no se sabe realmente qué es lo que pasa adentro, ¿no? Entonces, yo creo que tiene mucho que ver con ese aspecto, al menos con ese aspecto histórico, pero recordar, a ver, el nazismo fue nacionalsocialismo, nacionalsocialismo que creía en la nacionalización de las empresas, que recurrió a hacer un sistema, digamos, económico que se puede ver en los 25 puntos del nacionalsocialismo, que fue el aparato, digamos, económico que aplicaron a ver, un desastre socialista absoluto y estatista, ¿no? Eso y además la violación sistemática a los derechos humanos y a la vida. Y yo en eso te digo, a ver, no estoy de acuerdo. Vos bien decías, hoy no ves a una persona saliendo con los símbolos del nacionalsocialismo por ahí. Y creo que el nacionalsocialismo tiene que ser condenado y juzgado de la misma manera, ¿no? También como lo debería ser el comunismo soviético. O sea, porque fueron dos sistemas totalmente nefastos, que muchas veces se dieron la mano y que compartieron muchísimos aspectos históricos, ¿no? Entonces, eso por un lado, el fascismo también, creo que son aspectos que tenemos que ver, ¿no? Y claro, porque siempre se generan y se levantan en base a estos mitos, ¿no? A los mitos que se generan a partir de esa opinión pública, que se generan a partir de los aspectos históricos. Yo recuerdo que hay en Buenos Aires, ahí por zona de Congreso, un bar que se llama el Supermarxista, y yo digo, wow, ¿no? Una persona que si vos lo ponés, o sea, lo buscás en YouTube, el Che Guevara sale diciendo fusilamiento sí, hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario, textualmente, ¿no? Literal, así lo dijo. En la Asamblea General de las Naciones Unidas, y después lees y ves las cartas que le escribe al padre donde le dice, papá, descubrí que me gusta matar. Entonces, ver que hay tanta aceptación hacia esos, nos toca derribar a los liberales, ¿no? Creo que es algo que tenemos que empezar a empujar con más fuerza. ¿Qué opinas vos de quienes sostienen que el liberalismo tiene en su matriz también su propio aniquilamiento? Porque digamos que cuando uno logra, he escuchado a varios filósofos, cuando uno logra propio, digamos como que se produce un relajamiento en esa lucha por la libertad, porque ya la tenés, y es donde la izquierda
comienza a carcomer y a adoptar a tomar otras banderas, ¿no? Como ha pasado con el feminismo, bueno, todas estas corrientes que ha sabido, estos movimientos que la izquierda ha sabido cooptar y adueñarse, ¿no? ¿Vos crees realmente que se llega a un cierto... cuando uno ve, por ejemplo, ahora dentro del feminismo, dentro del feminismo radical, ¿no? Porque hay varios tipos de feminismo, un feminismo preocupado por una letra, por la O, la E, cuando vos ves lo que está sucediendo, por ejemplo, en el Medio Oriente, ¿no? Problemas reales, concretos, la mujer no está hablando de la A, la E, o lo que se vivió en Occidente antes del siglo, logrado todas las conquistas, porque vos bien lo has dicho, nunca la mujer gozó de tantas libertades, igualdad con el hombre. Por supuesto que siempre hay sesgos machistas, como hay sesgos anti-LGTB, etcétera, pero no existe, yo por lo menos no veo un sistema anti-mujer o un sistema patriarcal donde el hombre odie a la mujer o salga a matar mujeres, como sostienen estas feministas radicales, ¿no? ¿Vos creés que una vez que uno llega a gays en el feminismo, uno se relaja y dice, bueno, dejo de lado la batalla, ya está, y es donde la izquierda aprovecha o estos antilibertades aprovechan para volver al ataque, ¿no? Con sus ideas totalitarias? No sé, porque una vez que uno empieza a gozar de esas libertades individuales, de esos derechos civiles, una vez que uno lo tiene, hay algo que lo sigue impulsando a defenderlo, ¿no? Entonces, yo creo que al contrario, ¿no? Las sociedades o los países que optan, ¿no? Y que adoptan este tipo de y también de las libertades individuales, son países que se terminan generando prosperidad. ¿Por qué? Porque ahí la gente tiene el momento y la oportunidad de cumplir con las metas propias, con los deseos propios, con los proyectos propios. Entonces, yo creo que, por supuesto, a ver, siempre tiene que ver, volvemos, insisto, a lo que hablábamos del principio, un tema institucional. Tiene mucho que ver con las instituciones. Es decir, si vos lo comparás, Estados Unidos es un país que, a ver, tiene una constitución, ¿no? Venezuela ya va por la constitución número 27, ¿no? Entonces, eso nos Claro. dice cambiar las reglas de juego, jugar constantemente con las instituciones del país, hacer y deshacer a gusto según la persona que venga a gobernar. Yo creo que ahí es uno de los aspectos con los que tenemos que ser bien cuidadosos, ¿no? Para que los países sigan prosperando y sigan defendiendo la libertad, porque en la libertad uno nunca se puede relajar, la libertad siempre va a tener enemigos como lo ha tenido desde sus principios, ¿no? Desde siempre, incluso desde esa crítica bien importante que hace Popper, ¿no? A Platón, ¿no? Desde los primeros tiempos. Es algo que la libertad siempre ha tenido enemigos y siempre los de libertad más te va a gustar o más vas a estar cómodo, ¿no? Viviendo en un sistema en el que se respeta. Unido, ¿no? Que ha vivido siempre en la libertad y que hace uso de todos los bienes y logros del capitalismo y que de manera inexplicable lo ataca, ¿no? O sea, dentro de las contradicciones. Tengo algunas preguntitas para ir terminando, ya se nos acaba el tiempo del chat. ¿Tenés aspiraciones políticas? Pregunta alguien. ¿Tenés algún tipo de aspiración política que serías una muy buena representante de mi Y de participar en política. A ver, yo creo que la política tiene que ser, al menos en Argentina y en toda América Latina y en el mundo, una manera de mejorar la vida de la gente, y por supuesto, ¿no? Más chico el Estado, más grande el individuo. Entonces, creo que uno de los principales roles de la política en este sentido debería ser ese, debería ser achicar el rol del Estado en todas y cada una de las oportunidades que se presenten. Yo es algo que, a ver, personalmente, o sea, todavía no, digamos, no estoy en ningún proyecto, no estoy metida, digamos, en nada de lleno, si bien lo mío es un poco más académico, voy por el lado de los tanques de pensamiento, bueno, soy directora asociada del Centro para América Latina allá en Estados Unidos en Atlas, que es una organización que nuclea, ¿no? a otras instituciones a nivel mundial, y bueno, tocan ciertos
ciertas tareas que son tal vez un poco más académicas o más de otro tipo de aspecto, pero bueno, yo la verdad que tampoco es que estoy cerrada a la política. Tampoco lo descartás. Exacto, no, por supuesto, si llega el momento lo charlaré. Será. Antonella, bueno, para ir a la última pregunta que nos quedamos sin tiempo, quería agradecer a Federico que estableció el contacto con vos. La semana pasada, justamente con una diferencia de horas, nosotros los liberales escuchamos a una charla de Ricardo López Murphy donde nos instaba que este era el momento político propicio para armar un Puerto Venegas Lynch, ya desde otra perspectiva más intelectual, decía, este no es el momento, necesitamos, inclusive lo citó a Gramsci, necesitamos ganar la batalla cultural, etcétera. ¿Vos crees que este es el momento o no es el momento Mira, yo para creo la incursión política, una digamos? es una combinación de ambas propuestas de los dos. Yo son dos personas que respeto muchísimo y que han sido y que son mis mentores y personas a las que recurro constantemente para, tal vez muchas veces para debatir, para conversar conceptos, para reformular ideas cuando uno tiene dudas, porque eso es lo importante también, ¿no? Siempre tener dudas, siempre preguntarse, recurrir, ¿no? A otras personas que nos puedan nutrir. Yo creo que sí, que en gran parte ambos tienen por un ámbito político. ¿Por qué? Porque cuando dejamos el lado político, cuando dejamos de ocuparnos de la política es llevar las ideas a la práctica, ¿no? Poner las ideas en acción. Y si nos olvidamos de ese aspecto político, los que van a ocupar tal vez un asiento en el Congreso o el sillón presidencial van a ser los peronistas, los socialistas y todas estas personas estatistas. Entonces, yo creo que eso, por supuesto, es importante, por un lado, seguir haciéndolo, pero también dar esa batalla cultural y educativa de la que